En el ciclo de entrevistas de la revista Buen Puerto, estamos en este momento con Carlos Luis Paz, es el presidente de Raúl Negro y Asociados, una empresa de salvataje y buceo de gran trayectoria aquí en la Argentina. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Ariel? Muy bien, muy bien. Y queremos hablar en principio de un caso concreto que fue muy conocido. Hace poco se hundió el remolcador Rúa 2 en La Plata, que fue un suceso, incluso te digo, a nivel de medios, nosotros desde Global Port, fue el hundimiento, que era un videíto cortito, fue un récord de vistas. Todo el mundo estuvo enchufado en ver cómo tan rápidamente se produce ese hundimiento que generó una serie de dificultades en el puerto de La Plata y que ustedes llegaron para resolverlo además en tiempo récord, ¿no? Así que contanos un poco cómo fue esa operación, por favor. Bueno, primero, buenas tardes a todos y bueno, vamos con el Rúa 2, que tal vez no es uno de los casos más largos o uno de los casos de mayor complejidad, pero sí un caso de muchísima presión que puede ser tanto mediática como operativa, porque el barco se hundió en la entrada a un puerto y obstruía parcialmente la navegación. Eso generó una gran inquietud tanto por parte de las autoridades como por parte de, digamos, armadores y responsables de la operativa portuaria, ya que había una dificultad y una limitación en el ancho navegable y en las maniobras de los buques que tenían que entrar o salir de puerto. Eso obligó a mirar este negocio con un enfoque diferente al que habitualmente se le da, porque muchas veces esto se maneja en el tiempo por cuestiones de costos y por cuestiones de análisis de buscar el método tal vez más económico. En un caso como este, la gran importancia no está tanto ahí, sino que está en el tiempo. El tiempo es una variable determinante, es una variable básica para un operativo como este, como el del Rúa 2. Por eso decidimos combinar fuerzas y acelerar los tiempos operativos sumando, digamos, esfuerzos de colegas. Estaba disponible la Magnus 6 de Servimagnus y para nosotros era una opción magnífica en cuanto a poder levantar el buque sin tener que hacer trabajos preliminares demasiado importantes, y eso nos permitía, primero, correrlo del canal rápidamente y segundo, tener la opción de ponerlo a flote en un corto plazo y hacer una reparación con el buque colgado. Más allá de eso, la intervención inicial fue de la gente de Clean Sea con el tema del control de derrames, con lo cual se decidió sumarlos a ellos y no cambiar tampoco la operación de control de derrames para evitar demoras innecesarias, cambios de contratos y demás. En esa suma general de elementos se logró prácticamente hacer el trabajo en un tiempo récord, porque en un total de 7 días, desde la movilización de la grúa, o sea, o desde la confirmación del contrato hasta la liberación y entrega en el muelle, se manejó una operación que normalmente podría haber durado, dependiendo de otras circunstancias, de 2 a 3 semanas. Esto realmente representa para el puerto de La Plata sobre todo, una importante ganancia en cuanto a no tener tantas demoras, no tener que los P&I de los buques involucrados no reciban tantos reclamos por demoras o tantos reclamos por obstrucción de canal, y dentro de realmente de una operación absolutamente segura y una operación ecológicamente perfecta, porque se recolectó todo el derrame, se hizo una recolección preventiva, se obturaron venteos, se obturaron tanques de combustible previo a mover el barco de la posición en la cual se encontraba acostado sobre una de sus bandas, y eso
fue todo en beneficio de una operación a un precio razonable y a un tiempo récord, lo cual no es poca cosa en los tiempos que corren, ¿no? Pero sí, nos trajo grandes satisfacciones, realmente. Bien, bien. Y el RUA, el buque, digamos, que ustedes reflotaron, cómo sigue ahora? ¿Lo vuelven a poner en funciones? ¿Se fue a reparación? Eso ya es curiosidad mía. No, ¿Cómo, no. cómo El Rúa 2, ya está? debido a su edad, Claro. porque es un barco del año 78 de quilla, un barco viejo, digamos, para la edad que... O sea, un barco moderno en cuanto a lo que es la Argentina, que hasta ahora tenía una flota bastante antigua, pero para hacer una reparación integral, ya que fue un barco que se hundió con los motores en marcha. Cuando un barco se hunde con los motores en marcha, sufre daños muy importantes, principalmente en las plantas propulsoras, porque los motores chupan agua en su circuito y los pistones o se rompen, o rompen el bloque, o rompen las tapas, o doblan las bielas, por lo cual siempre se considera que un buque hundido con motores a pleno está muy cerca de ser un total loss, una pérdida total. Este barco directamente fue radiado, fue sacado de servicio y ya está en un astillero para su desguace. O sea, sale definitivamente del mercado. Sale del sistema, está bien, Sí, era sí, una sale del curiosidad sistema. mía. Carlos, te pido que me cuentes cuáles son los próximos trabajos que tienen, qué es lo que viene en el futuro. Sé que están con un reflotamiento también en Villa Constitución. Contanos un poquito de eso y lo que se viene ahora en los próximos meses. Bueno, sí, sí, la verdad que por suerte para nosotros, porque lamentablemente los siniestros son una tragedia para los armadores y obviamente siempre con el deseo de que no haya ninguna pérdida de vidas, pero bueno, se hunden los barcos y eso, de eso vivimos. Y bueno, ahí se hundió hace muy poquitos días el remolcador Vencedor, otro viejo titán de la Argentina, porque es un remolcador muy antiguo, que ya estaba fuera de servicio y estaba amarrado en el puerto de Villa Constitución. Y bueno, evidentemente, como siempre, los robos y los rapineos de válvulas y de alguna maniobra de máquina, el barco se terminó hundiendo junto al muelle. Y bueno, en el día de ayer justamente se cerró el contrato para el reflotamiento, que estimamos empezará de acá unos 10 días aproximadamente, más que nada porque nosotros estábamos finalizando nuestro dique seco de la grúa flotante Hércules, la cual va a intervenir en este reflotamiento. Y bueno, como en el pasado, allá por el año 2011, tuvimos el reflotamiento o hicimos el reflotamiento del buque gemelo a este, que era el Vengador de Rúa, también otro barco que había terminado radiado y se hundió en Puerto Ramallo. Y prácticamente los hundimientos son un calco, ¿no? Un gemelo uno del otro, y obviamente vamos a utilizar una maniobra muy similar, con una estimación del orden de los 20 días aproximadamente, para volverlo a poner a flote. Y ese barco será otro barco que tendrá como destino final la chatarra cuando se logre cerrar el circuito impositivo y administrativo que requiere hoy la baja de un buque de la bandera argentina, ¿no? Pero bueno, en definitiva son elementos que se van eliminando y se van sacando de la matrícula porque ya pasaron a mejor vida, ya no tienen operación, son buques que terminan convirtiéndose en un pasivo ambiental, lamentablemente, ¿no? Claro, Y bueno, hay muchísimos barcos en todo el país en esa situación. Tenemos otro caso en Santa Fe, que ya lleva muchísimos años, que es el caso del Pucará Austral, que era un buque de carga ex bandera boliviana que quedó abandonado en la Argentina hace ya 12 años y que también está en una situación de riesgo inminente de hundimiento y que fue declarado pasivo ambiental justamente porque tiene hidrocarburos y riesgo de hundimiento. Y bueno, el ente administrador de Puerto Santa Fe, mediante
una facilidad que da la ley de la navegación, que es el artículo 389, que permite, digamos, el pedido del interesado para hacerse cargo de la remoción de un resto a su propio costo, en beneficio de, en este caso, una vía operativa de muelle, porque el barco ocupa 70 metros de muelle, y recuperar hoy 70 metros de muelle y eliminar un pasivo ambiental no es poca cosa, sobre todo con la falta de espacios operativos que hay y en el impulso que se le quiere dar al puerto de Santa Fe actualmente, ¿no? Así que bueno, también a la finalización del vencedor, perdón, vamos a continuar con la puesta en seco del Pucar Austral, así que tenemos entretenimiento para un par de meses por delante tranquilamente. ¿Sí? Muy bien, Carlos. Y una pregunta más general te hago. ¿Cuáles son los inconvenientes con los cuales se topan a la hora de realizar estos trabajos? Sé que en algunos casos hay impedimentos judiciales para sacar barcos, hay una serie de trabas que a lo mejor no hacen que sea posible resolver algunos casos donde el puerto necesita rápidamente que saquen, o no tener esas situaciones, ¿no? de buques que les ocupan algún lugar o que les impiden alguna maniobra y demás. Y esto muchas veces se complica judicialmente, o qué otro tipo de inconvenientes hay en ese sentido. Danos una idea un poquito para los que no conocemos el detalle de esto. Bueno, los inactivos en la República Argentina son un grave problema. Algunos inactivos tienen dueños que todavía están vigentes y con los cuales, digamos, se puede de alguna manera negociar o las autoridades pueden presionar para que no abandonen esos buques, ¿sí? Hay herramientas legales, las autoridades con ciertas modificaciones que hubo de la ley de navegación, allá con aquellos famosos casos de testigo del Riachuelo, se reformó la ley de la navegación y se creó la figura del pasivo ambiental, que en definitiva el riesgo de contaminación futura también es un daño que puede generar costos muy importantes. Y hay ocupación de espacios operativos, hay puertos que hoy tendrían requerimiento de espacios para más operación y no las pueden realmente realizar porque tienen barcos que están interdictos o están embargados y que están bajo alguna quiebra o alguna sindicatura, y que tal vez para la quiebra o para los síndicos representan una garantía de una deuda, pero realmente tanto para los puertos como para la prefectura son un dolor de cabeza importante, porque normalmente ya son buques que no operan comercialmente, no tienen ningún tipo de rendimiento económico, entonces no se gasta o no se ocupa ni recursos en custodiarlos. Son buques que normalmente no tienen servicios básicos como puede ser iluminación, sanidad, achique y demás, y terminan siendo buques abandonados. Y lo que para la justicia muchas veces es un bien con algún tipo de valor residual o garantía, termina siendo realmente un pasivo que va a terminar siendo a la larga un costo para el Estado Nacional, un dolor de cabeza para el puerto o para el río donde se encuentra y un daño para el medio ambiente, ¿no? Es realmente, creo que es una charla que nos debemos los argentinos. Algún día todos los integrantes, todos los actores del mercado nos deberíamos una charla y un consenso con respecto a esto y a darle final legal a un buque cuando termina su vida útil. Eso sería realmente una charla digna de darse. Sí. Muy bien. Carlos Luis Paz, presidente de Raúl Negro Sociedad Anónima, te agradezco mucho tus palabras para la revista Buen Puerto. Que tengas buenas tardes. Muchas gracias, Mariel. Muchas gracias por la entrevista.